Dios les dio leyes a los del pueblo de Israel. Deuteronomio, quinto libro, capítulo número 7. Tome su plumón, donde va a subrayar, hermanos, porque si alguien nos preguntase, queremos estar preparados, como dice la palabra de Dios. El siervo de Dios tiene que estar preparado, enteramente preparado para toda buena obra. Dice así, Deuteronomio capítulo número 7, el versículo número 26. No se distraiga, hermano, porque estos temas únicamente los damos cada año, precisamente porque cada vez en el pueblo de Dios tiene que ser más limpio. Cada vez dice la palabra de Dios que el que se crea limpio, límpiese más. ¿Y con qué limpiaremos nuestro camino? Con guardar su palabra. Por eso es que necesitamos nosotros saber que la palabra de Dios trae el camino, la verdad y la vida, para que nosotros podamos entender y que estemos preparados. Dice la palabra de nuestro Dios así: y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo lo aborrecerás y lo abominarás, porque es anatema. La orden del Señor para esta noche es: no traerás a tu casa ninguna clase de objetos detestables, porque si lo haces serás destruido igual que ellos. Aborrece por completo estas cosas, porque están apartadas para ser destruidas. Les voy a leer 3 versiones diferentes, la que ustedes quieran. No metas a tu casa nada que sea abominable, todo eso debe ser destruido. Recházalo y detéstalo por completo, para que no seas destruido tú también. Esa es la versión de las Américas, y la primera que les leí es la de Dios habla hoy, y la que ustedes leyeron es la Reina Valera. La palabra de nuestro Dios, hermanos, ahora vamos a ir a Deuteronomio 18, ese mismo libro, pero en el capítulo 18. ¿Sí entendimos la primera palabra? Sí. ¿O no? Sí. Ahorita la vamos a explicar, ¿verdad? Pero para que vean que no sale de mi corazón y que quiero matar a ustedes, sus festividades, y que mala la hermana Patricia, que no tiene sentimientos. No, viene dentro de la palabra de Dios. El capítulo número 18, del 9 al 14, voy a leer. Amén. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según sus abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te es permitido esto, dice Jehová tu Dios. Amén.
Son 7 fiestas las que Dios ordenó al pueblo de Israel, 7 festividades que tenía que festejar en el nombre del Señor el pueblo de Israel. No son 7 fiestas judías, porque muchos de nosotros decimos, ay, pues es que nosotros no somos judíos, ¿por qué las vamos a festejar? Son 7 fiestas donde el Señor dijo que serían memorables, o sea, en memoria de Jehová. Y como sabemos que el enemigo todo imita de Dios, porque un día estuvo delante de la presencia de Dios, pero en su corazón se halló soberbia, se halló egoísmo. Por eso esas cosas nosotros las tenemos que erradicar de nuestro corazón. El orgullo, la soberbia, el enaltecernos. ¿Por qué? Porque dice que fue, según Ezequiel dice que ese ángel estaba en la presencia de Dios, pero se halló en su corazón estas cosas. Él no es que sea poderoso, sino que tú, cuando dejas en tu corazón entrar la soberbia, tú dejas que Él empiece a actuar. No es que Él sea enemigo de Dios, porque Dios no tiene enemigos. Dios es el Dios todopoderoso. Pero si yo en mi corazón guardo el orgullo, la vanidad, la vanagloria, las cosas que hemos nosotros estado ahorita hablando por más de ya un año y que de repente nosotros trabajamos en ella pero saltan, es lo que le da a Él esa puerta. Por eso dice que son derechos que nosotros le entregamos a Él para que Él pueda empezar a actuar con nosotros. Entonces Él es imitador de todo lo que Dios ha creado. Él lo ha hecho y lo ha transportado de tal forma que el hombre se envilezca más. Las 7 fiestas que Dios instituyó están contempladas en el libro del Éxodo 12, del 1 al 28. No lo vamos a leer, solamente usted tome nota para que usted lo pueda leer más adelante. Yo se las voy a nombrar, pero para que ustedes entiendan el pasaje cuando lean. Estas son fiestas solemnes, Éxodo 12, del 1 al 28. No son fiestas judías, porque se les fue entregado esas fiestas al pueblo de Israel. Pero Dios habló primeramente con el padre Abraham, con Isaac y con Jacob, para que las pudiesen celebrar en el desierto. La primera fiesta que nosotros tenemos la encontramos cuando el pueblo de Dios por 400 años es cautivo en Egipto. Y dice que el pueblo sufría y oía únicamente los látigos de aquellos que lo tomaron por esclavo. Y dice que fue tanto el clamor de ese pueblo esclavo, que dice que oyó Dios el clamor de su pueblo y entonces levantó a un hombre para que fuera a libertar al pueblo. Son 400 años de esclavitud. Tú y yo tenemos que pasar estas fiestas en nuestra propia vida. Tenemos que experimentar estas fiestas. A lo mejor no son 400 años, pero sí 30, 40, 50, 60 años siendo esclavos de Egipto. Pero llega el momento en que tú llegaste a ese punto donde le dijiste, Señor, haz algo en mí porque si no, yo voy a perecer. O muchos de nosotros nos quisimos quitar la vida, otros no encontramos en ninguna otra persona el amor, el cariño, la protección de un amigo. Y es por eso que cuando clamamos a Dios, Él nos escuchó. Esa primera fiesta se llama la fiesta de la Pascua. Y dice que cuando estaban en el pueblo de Egipto, hermanos, Dios los sacó con brazo poderoso. ¿Cuál es ese brazo poderoso? Que Dios mandó 10 plagas a Egipto. ¿Para qué? Esas 10 plagas de Egipto
simbolizaban 10 dioses que tenían los egipcios, por los cuales ellos jamás podrían salir. Esas 10 plagas simbolizaban 10 dioses, hermanos, que Dios tuvo que destruir. Por eso es que cuando le dijo, oye, oh Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, dándole el poderío por completo al nombre del yo soy, hermanos, para destruir a esos dioses, porque aún el primogénito del faraón se consideraba un semidios. ¿Por qué? Porque en Egipto los faraones eran como dioses. Y la 10ª plaga fue que iba a destruir ¿a quién? A los primogénitos. Pero se encontraban ahí también los primogénitos del pueblo de Israel. Y Dios necesitaba mandar una señal. ¿Qué señal fue la que dio? Dios el Señor les dijo, vas a celebrar una fiesta, pero lo vas a hacer lo más pronto que se pueda, porque la tienes que hacer en una sola noche. Vas a matar a un cordero, a un carnero, y la sangre que salga de ese cordero, vas tú a poner en los dinteles de la puerta la sangre, para que cuando pase el espíritu de la muerte y vea la señal de la sangre, pase por alto. Eso significa Pascua, pasar por alto. Para nosotros, nuestro Cordero Pascual es Jesucristo. Cuando había una sentencia de muerte sobre nosotros, hermanos, porque la paga del pecado es la muerte, Dios nos puso sobre nuestra cabeza, aún sobre nuestros hogares, aunque nosotros no veamos y digamos no, el mundo espiritual se mueve. Y por lo tanto, la sangre de Jesucristo, que habla mejor que la de Caín, la de Abel, la de todos los hombres que han muerto, la sangre que es la vida del ser humano, dice la palabra de nuestro Dios, que Dios nos puso para pasar por alto nuestros pecados, la sangre preciosa del Cordero. Nosotros tenemos esa arma que nos han venido diciendo, que es la sangre de Jesucristo. En ella hay poder, hermano. Y si tú ahorita encuentras en tu vida que está vacía, te sientes apocado o desanimado, ve a la sangre del Cordero. Ve a la sangre, porque ahí vas a encontrar la vida. Nuestra vida está escrita ahí, en la cruz del Calvario. Nuestro Cordero Pascual, como decía Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo, no de unos cuantos, de todo el mundo. La Pascua tiene que ser celebrada en tu vida para que tú encuentres en Jesús la paz y el perdón de los pecados, hermano. La segunda fiesta, perdónenme que vaya muy rápido, pero necesito, hermanos, llegar a la fiesta de las ofrendas, porque nosotros no celebramos las ofrendas. La segunda fiesta es los panes sin levadura. Los panes sin levadura, hermanos, simbolizan para la palabra de nuestro Dios el significado es la purificación y la consagración. Esta fiesta nos tiene que recordar el texto que nos dice: sed santos porque yo, vuestro Dios, soy santo. Y si nos damos cuenta, hermanos, nuestros hermanos, el día del lunes estamos dentro de la purificación y la consagración. El ser limpios para después ser consagrados a Él. ¿Qué es la palabra consagración, hermanos?
Estar limpios por dentro. Estar limpios, pero la consagración es estar, ahí esa palabra santo, apartado ¿para quién? Para Jesús. Para Jesús, el que me compró. Mi vida no depende de mí, ahora depende de Jesús. Pero yo tengo que dar ese segundo paso, la purificación y la consagración. Pero no únicamente mi purificación en mi espíritu, sino necesito en las tres partes que conforman mi yo, que es espíritu, alma y cuerpo. Muchas veces nosotros decimos, ya no lo estoy practicando afuera, pero algo que decía mi hermana Dulce, en mi corazón todavía habita el querer hacerlo, la intención. Nosotros no somos almáticos, hermano, porque dice la palabra de Dios que ahí se trabajan ¿qué? Los sentimientos. Y para Dios no dice el que nosotros tenemos que adorarle en el alma, porque a lo mejor un cántico pues va a llenar mi alma. Y hay canciones cristianas que son para el alma, para ir curando, como una que dice, la del soldado del camino, ¿cómo dice? Cansado del camino, sediento de ti. Entonces puedo yo cantar y verme reflejado ahorita que soy un soldado y que mi vestidura está abollada, y me va a llenar mi alma. Pero recordemos que Dios nos dice, yo necesito adoradores que adoren en espíritu y verdad. Que mi espíritu se identifique con el Espíritu de Dios. Amén. Que mi espíritu se identifique con el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo más importante para nosotros, la vida del Espíritu. Porque mientras tú estás luchando en el alma, vas a tener muchos fracasos. Y de tantito estás hasta arriba en la presencia de Dios y después al otro día estás bien abajo. Estás batallando con el alma. Porque el Espíritu es como un imán. Se identifica y entonces en ese momento suceden cosas grandes. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios empieza a envolver y empieza a llenar a su iglesia, pero para que el Espíritu que es santo esté en medio de nosotros, necesitamos dos cosas: purificación y consagración. Purificación es limpieza y consagración es apartarme de. Me voy a apartar, como decía mi hermano, ¿de qué? De las cosas mundanales. No me puedo enredar yo entre el mundo. Si yo voy caminando a una persona de blanco, completamente yo digo, esa persona es un doctor. Si yo veo caminando a una persona con un uniforme color verde, digo, ese es un soldado. ¿Y por qué nosotros como iglesia de Dios no nos distinguimos? Cuando vamos caminando, la gente no dice, va pasando ahí. No un cristiano, sino un servidor del Altísimo. Porque nuestras vestiduras aún se parecen a las del mundo, hermano. Aún nuestro vocabulario no es el de la Biblia. Nuestro vocabulario es el del mundo. Todavía con una palabra podemos herir, podemos matar, podemos destruir. ¿Por qué? Porque no estamos identificados en lo que es el Espíritu. Y dice la palabra de nuestro Dios, para que todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, glorifiquen a Dios el Padre que está en el reino de los cielos. La tercera fiesta, la fiesta de las primicias. ¿Qué es esa fiesta de las primicias si no es la de los primeros frutos? Y nos han hablado ahorita de ser árboles,
ya nos trajeron un árbol, el bonsái chiquito, ya nos enseñaron al roble, ya nos enseñaron un árbol seco. Pero dice la palabra de nuestro Dios, yo necesito ver los primeros frutos. Y el primer fruto que nos enseñaron, ¿cuál es? El arrepentimiento. Yo no puedo dar fruto de gozo si yo no tengo arrepentimiento. Yo no puedo dar amor si en mí no hay amor. Yo no puedo dar los frutos del Espíritu Santo si yo no he dado el primer fruto que tengo que dar, y es el del arrepentimiento, hermano. Jesús es nuestra primicia. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Él estuvo muerto, porque si es verdad, Jesús murió como hombre. Dice la palabra de Dios que bajó a las entrañas de la tierra, ¿para qué? Para arrebatar, ¿qué, hermanos? Las llaves del infierno y de la muerte. Y dar a conocer el Evangelio a las personas que desde Malaquías hacia atrás habían muerto con la esperanza de un Redentor. Fue necesario que se le presentara. ¿Para qué? Para decirle, yo soy. Nadie va a llegar al Padre si no es por mí. Nadie va a poder ver la luz del Padre, la luz inaccesible, dice la palabra de Dios, si no es a través de ¿qué? De Jesucristo. No hay otro camino, hermano. Aunque digan, vengan acá y vean la fuente de la vida eterna, no es cierto. El único que posee la eternidad se llama Jesucristo, porque dice el libro del Apocalipsis, Él es el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Él fue las primicias, hermanos, de la resurrección. Él fue el primero en resucitar para no ver muerte jamás. Porque muchos fueron resucitados a través de la palabra de Dios, pero murieron. Pero Jesús, una vez que salió del sepulcro, y los ángeles en aquel momento le dijeron, ¿por qué buscáis aquí al que está vivo? No lo busquéis aquí, Él ha resucitado. Vayan y díganle a todos mis hermanos que Jesús ha resucitado de entre los muertos. Tú obtuviste, hermanos, la Pascua. Tú obtuviste los panes sin levadura, la consagración, lo más santo que tenía el Padre, las primicias. La cuarta fiesta es la fiesta de Pentecostés. Y en el Antiguo Testamento se celebró, hermanos, en Éxodo 19 del 1 al 17, es la fiesta de Pentecostés. Esta fiesta, hermano, era conocido como aquella que tuvo su primer cumplimiento en el Sinaí. Éxodo 19 del 1 al 17. La primer fiesta que se celebró es en el monte Sinaí. ¿Qué iba a pasar en el monte Sinaí, hermano? Después de que Dios había libertado a su pueblo, Él quería casarse con Israel. Él quería celebrar el matrimonio o las bodas con Israel. Pero ¿qué fue lo que pasó, hermanos, con el pueblo? Que se corrompió, pensando que Moisés ya se había muerto por 40 días y 40 noches en el Sinaí. Y dice que aquel lugar se sentían los estruendos, los relámpagos, y el monte temblaba ante la presencia del Dios omnipotente, que pensaron, seguramente Moisés ya se murió.
Y Moisés estaba en la presencia de Dios entregándole 2 tablas, que eran aquellos capítulos, aquellos mandamientos que Dios estaba estableciendo entre Dios y los hombres para tener una relación. Esa relación que quería Dios es habitar nuevamente con el hombre. Lo que se había perdido con Adán y Eva, hermanos, Dios quería nuevamente restituir la relación de poder hablar cara a cara con el ser humano. Sin embargo, dice la palabra de nuestro Dios que el pueblo se corrompió y fue necesario que se destruyera nuevamente ese pacto que Dios tenía con el hombre. Por eso es que nosotros más que nunca sabemos que la relación que tenemos ahora con el Señor Jesucristo, vamos a celebrar esas bodas del Cordero cuando Él venga, hermano, porque ahí será el cumplimiento. Pero para eso necesitas estar preparado. Necesitas realmente una preparación. ¿Para qué? Para celebrar esas bodas con tu Señor. El segundo acontecimiento que se dio fue cuando estábamos en Jerusalén. Nuevamente le vuelve a decir al hombre: sube al aposento, estate ahí hasta que yo descienda. Y efectivamente Dios mandó la promesa hecha vida, que se llama Espíritu Santo de Dios. Ahí nuevamente 120 recibieron el poder del Altísimo. Y hasta el día de hoy, si tú quieres, puedes recibir ese poder. Ese poder se llama Espíritu Santo de Dios. Amén. Que es la tercera persona, hermano, que se ha mostrado ahorita en revelación a su pueblo. No estamos solos. Los discípulos empezaron a llorar y a decir: ya, ¿qué va a ser de nosotros? Pedro se volvió a la pesca. Todos se volvieron a sus actividades normales. Se les había acabado la ilusión de que Jesús estaba en medio de los hombres. Es algo imposible que Dios habitara entre los hombres. Sin embargo, habitó, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas obtenga la vida eterna. Y aquel Verbo habitó entre nosotros, dijo Juan, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, estar en medio de nosotros. Pero les dijo una cosa: no se entristezcan, porque yo rogaré al Padre y os enviará otro Consolador, para que esté con ustedes para siempre. Ese Consolador es el Espíritu Santo de Dios. Ahora nadie nos los puede arrebatar, nadie nos los puede quitar, hermanos. Él habita entre nosotros. Él está en medio de nosotros. Por eso la palabra de nuestro Dios nos dice: ¿quieres tú ese Pentecostés, esa verdadera libertad que da? Yo te voy a hacer libre de la persona física, en tu alma y en tu espíritu. De modo que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La siguiente, hermanos, fiesta es la fiesta de las trompetas. La quinta. ¿Se quedó en la tercera? Las trompetas. La fiesta de las trompetas, hermanos. ¿Cuál tiene, hermano? La primera es la Pascua, luego los panes sin levadura, luego las primicias, luego la fiesta de Pentecostés y ahorita sigue la de las trompetas.
Cuando somos investidos del poder del Espíritu Santo, hermanos, esperamos. La palabra de nuestro Dios nos dice que sonará la trompeta de Dios y entonces los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán. ¿Qué fiesta estamos esperando nosotros? La resurrección. La de las trompetas, hermano. Por eso nuestro oído tiene que estar, ¿qué? Abierto, ungido. Si usted no se ha ungido porque no ha sido obediente o porque dice, eso no va a pasar, están bien locos ahí, no pasa ahí nada. Yo quiero decirle una cosa, hermano. Cuando toque el toque de la final trompeta, los primeros que van a resucitar, ¿quiénes son? Los muertos en Cristo. Los que durmieron. Si en tu vida no has escuchado el toque de la trompeta cuando Dios te dice, sal de ahí. Nos decía ahorita nuestro hermano Armando, la voz de Jesús se la imagina cuando estaba con Lázaro. ¿Sí se ha imaginado esa escena de Lázaro? ¿Y cómo crees que Jesús le haya dicho a Lázaro? Lázaro, sal fuera. Con voz de mando. Con autoridad. O dijo, Lázaro, así, eufórico. Con voz de mando. Con voz de mando. Con la voz de la trompeta, hermano. Cuando tu hermano se sienta, tú lo veas todo opacado, tócale la trompeta en su oído y dale vida. El sonido de la trompeta, hermano, ya nos han explicado que hay varios sonidos. Tócaselos a tu hermano cuando lo veas opacado, cuando lo veas desanimado. Así con esa autoridad como cuando Jesús se encontró con Lázaro, cuando le dijo, Lázaro, sal fuera. ¿Dónde estaba Lázaro? En la tumba. Pero ya estaba 4 días. ¿Y saben por qué? Porque dice que los judíos creen que 3 días, ahí está el alma. No penando. El alma se encuentra ahí en reposo. Y fue necesario que Jesús todavía el cuarto para que vieran que era algo sobrenatural. Que aún los muertos, y vamos a ver ahorita la palabra de Dios, que aún los muertos se sujetan a la única voz que tiene autoridad en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Es la voz de Jesucristo. Por lo tanto, ¿cuánto más nosotros, hermanos, debemos escuchar ese sonido de trompeta? La trompeta trae regocijo, es fiesta para el Señor, es convocatoria. Vamos a convocarnos a ¿qué? A celebrarle fiesta al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos convocados ¿para qué? Para hacer una fiesta al Señor. No puede estar triste, dice un canto, el corazón donde mora Jesucristo. Amén. Por eso si tus pies aún no danzan, es porque están atados. Pídele al Señor que sean libertados. Si tus manos todavía no pueden ser alzadas a Dios en gratitud, hermanos, de día y de noche tenemos que estar dando gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Jehová es bueno y para siempre será su misericordia. Nosotros, el Dios que nosotros predicamos, hermanos, es un Dios de vivos y no de muertos. Por eso la palabra de nuestro Dios nos dice el toque de la trompeta. También puedo leer rápido desde 1 Tesalonicenses 4:15, que lo he leído varias veces, pero lo puedo decir. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego Aleluya, gloria a Dios. los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes
para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Así estaremos, ¿qué? Así estaremos, ¿qué? Siempre con el Señor. Siempre con el Señor. La otra fiesta, hermanos, es el Yom Kippur o el perdón. El pueblo de Israel piensa que solamente una vez al año tiene la oportunidad de ser perdonado de sus pecados. En esa fiesta, hermanos, ellos piensan que al sacrificar, hasta ahorita no han sacrificado ningún cordero desde el momento que fue destruido el templo. No han podido ellos celebrar esa festividad de ofrecer al cordero pascual, el cual va a quitar el pecado. Pero tú y yo, hermano, diariamente tenemos la oportunidad de acercarnos a Jesús. Amén. Y reconocer, es bien sencillo, hermano. Hoy, Señor, pequé contra el cielo y contra ti. Perdóname. Hoy en este día, Señor, hice lo malo delante de ti. Perdóname. Él nos va a librar de toda culpa, hermano. Él nos va a librar de todo pecado. Él nos va a librar de la vergüenza, de la condenación. No se te olvide cada día decirle al Señor, perdóname. Tienes la oportunidad, porque nuestro Cordero está puesto, hermano, delante de la presencia de Dios. ¿Para qué? Para justificarnos, siempre y cuando nosotros queramos. Siempre y cuando nosotros digamos, Señor, perdóname. Por eso dice, nuevas son cada mañana tus misericordias. No se espere a tener un maletín. No se espera al último, hermano, para empezar a sacar de su maletín todas las cosas. Ay, Señor, es que esto no te lo presento, mejor luego, al rato que tengamos tiempo. Y no sabemos, hermano, en qué momento el Señor nos llame a la presencia. Es mejor doblar nuestra rodilla ante nuestro Señor, hermano, y obtener el perdón. ¿Para qué? Para un día estar para siempre en su presencia. Para siempre en su presencia, hermano. Y por último, la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué significa esta fiesta de los tabernáculos, hermano? Si no es que tengamos a memoria las cosas de las que hemos sido librados en toda nuestra vida. Esta fiesta, ¿qué es lo que quiere decir, hermanos? Que siempre estemos en la presencia de Dios. El pueblo de Israel en el desierto, hermano, de día estaba la nube, la cual enviaba rocío, humedad para que el pueblo pudiera seguir caminando. Los milagros estaban ahí, pues las sandalias del pueblo jamás se desgastaron en 40 años. Todos nosotros, nuestros zapatos a lo mejor nos duran 1 año, 2, no sé cuánto, pero para el pueblo de Israel no se desgastó sus zapatos ni su vestidura. Y Dios te promete 3 cosas, así como lo prometió en el desierto, hermano. Sustento, lo sustentó con el pan de los ángeles, el maná del cielo. Les dio una habitación, hermanos, porque Dios fue su habitación de día y de noche, con una nube de fuego, de una nube
de día y una columna de fuego por las noches. Y dice la palabra de nuestro Dios: y el gozo de nuestro Señor Jesucristo. En esta fiesta Dios desea morar con su pueblo. Casa, vestido y sustento es lo que el Señor te promete. Él no te promete que mañana te saques la lotería, que mañana vayan y te regalen un BMW, que te hagas rico de la noche a la mañana, que la herencia de tu abuelito sean 2 millones de pesos y te lleguen. Él no te promete eso. Dios está comprometido contigo a darte Vida eterna. esa vida eterna, pero aquí en la tierra tu vestido no te va a faltar, hermano. No te afanes, no te va a faltar tu vestido, tu sustento tampoco te va a faltar. Amén. Porque Él promete estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Quiere decir que el mundo se va a acabar? Sí, pero Él promete estar contigo. Esas son las 7 fiestas, hermano, donde Dios quiere que esté comprometido contigo. Si tú entiendes esto en tu vida, vas a prosperar en la tierra que Jehová tu Dios ha prometido entregar. Por eso leíamos Deuteronomio 7. Pero dice una cosa: estás en este mundo, en el mundo del amorreo, estás en este mundo del eteo, del ferseo, del cananeo. Pero te dice una cosa: cuídate de tú no practicar las cosas del mundo, porque tú eres un pueblo santo, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las verdades de quién, de aquel que te llamó. Yo no te llamé, aunque te quiero mucho, te amo mucho en la casa de Dios y me da gusto verte y bendigo tu vida y doy gracias a Dios por tu vida. Yo no te llamé. De aquel que te llamó de las tinieblas a una luz admirable. Nosotros somos la luz, no porque nosotros queramos, sino porque Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Ahora vamos a ver la primer fiesta pagana, que es la fiesta de los muertos, o del Día de Muertos. ¿De dónde salió? Si Jesús siempre te da vida. Y esta fiesta significa ¿qué? Muerte. Muerte. La lectura que nosotros, ahorita les vamos a dar este tema, hermanos, porque dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 3:15. Pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debes de conducirte en la casa del Dios viviente, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de ¿qué? De la verdad. Ustedes en la versión de Reina Valera dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Quién tiene la verdad, hermano? Cristo. Pero según el texto, vamos a leerlo otra vez porque necesito que ustedes entiendan esto. ¿Quiénes son ustedes en la casa de Dios? Leamos nuestra Biblia. 1 de Timoteo 3:15.
Me avisan cuando sea 10 para las 10, hermanos, para terminar. Porque luego, como voy pasando, pues se me olvida el tiempo. Pero, ¿ya todos lo tienen? Sí. Su plumón para que subrayen ahí. ¿Quién soy yo? Nosotros somos lo que dice la palabra de Dios que somos. No somos nosotros los arquitectos, los abogados, los doctores. No somos nosotros, hermanos. Somos lo que dice la palabra de Dios que somos nosotros. ¿Ya lo tiene todo? El primer libro de Timoteo 3:15. Despacito, pero lo vamos a leer. Dice así: voy a leer el 14 para que entendamos el 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir a verte pronto, le dijo Pablo a Timoteo, su hijo espiritual, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es... ¿Qué es la casa de Dios? Viviente. Iglesia de Dios viviente. Para que sepas conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Quién es la iglesia del Dios viviente? Nosotros. Columna y baluarte de la verdad. ¿Quién va a contener la verdad, hermanos? La columna, la iglesia. Usted es una columna. ¿Cómo voy a conducirme en la casa de Dios? Sosteniendo la verdad. Por dura que sea y por difícil que sea, usted posee la verdad. Esta es la verdad, la palabra de Dios. Todo lo que no venga dentro de la palabra de Dios, no la crea. Por eso es la importancia que tenemos que leer siempre la palabra de Dios. Porque dicen, es que allá me dijeron, vamos a ir a la palabra de Dios, y si está escrito en la palabra de Dios, eso es lo que vamos a creer. Por lo tanto, la iglesia tiene que ser, dice la palabra de Dios en Mateo, cuando Dios les empezó, cuando Jesucristo dio, hermanos, la orden, dijo, y las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Muchas veces nosotros, ahorita nos decía el hermano Armando, o teníamos esa intención de decir, es que el santero me aventó una maldición, es que yo vi que esa persona, quién sabe qué me hizo. Si usted no se sale del cerco que Dios le puso, usted está bajo la habitación del Altísimo. Y no va a prevalecer lo que leímos en Deuteronomio, ni el hechicero, ni el agorero, ni el que consulta a los muertos. No va a prevalecer contra usted nada, porque poderoso es el Señor, hermano. Amén. Gloria a Dios. Vamos a pasar a lo mejor un poco de prueba muchas veces, por un poco de tiempo, pero siempre saldrá en la defensa el león de la tribu de Judá. Amén. Su Dios es el Dios todopoderoso. Usted dice la palabra de Dios que las puertas del infierno no van a prevalecer contra usted, siempre y cuando usted esté consagrado y santo, porque nos decía el libro de Deuteronomio, porque
cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios, no aprendas según las costumbres de la gente, porque es abominación. ¿Qué es abominación, hermano? ¿Qué entiende usted por abominación? Malo. No le gusta a Dios, malo. ¿Qué más? Sucio. Repugnante. ¿Cómo? Contaminado. No le gusta que haga unas fiestas paganas. Pues la palabra abominación, para que nosotros lo entendamos, es asquerosidad. Es una palabra cuando a nosotros nos da asco y decimos, no, nos volteamos, ¿verdad? Pues dice que cuando nosotros practicamos las cosas del mundo, al Señor le da asco. Cuando las naciones practican, Dios le da asco. Pero dice el Señor, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. ¿Cuáles cosas? El que practica adivinación, brujería, hechicería. Y decimos nosotros, pero nosotros ya no practicamos. Pero cuando nos sale en el internet lo de los horóscopos, ¿cuántos los vemos? Y decimos, no me salgo si no consulto el horóscopo. Cuando llega el periódico, la última hoja, luego no vemos lo demás, sino la última hoja del horóscopo. No practicarás hechicería. La hechicería es imponerte a la fuerza, cambiar tu voluntad a la fuerza. Por eso es que nosotros decimos que es diabólico el que yo te imponga algo. Yo te tengo que mostrar la palabra de Dios, y si tú decides hacerlo, habremos librado un alma, dice la palabra de Dios. Pero si tú dices, yo lo quiero practicar, adelante. Porque este problema lo tenemos, hermano. Ahorita son los muertos y decimos no pasa nada. Y decíamos el año pasado de los panes, todavía comíamos pan de muerto, ¿verdad? Todavía, porque no sabíamos, éramos ignorantes en el conocimiento de la palabra de Dios. A lo mejor hace rato alguno de ustedes comió un pan de muerto, pero no tenía el conocimiento. Pero yo no les puedo imponer, dejen de practicar esto, hermano. No. Yo nada más les voy a dar a conocer lo que dice la palabra de Dios. Si usted lo quiere practicar este año, adelante. Si usted quiere poner su arbolito de Navidad, adelante. Y adornar su casa con miles y miles de esferas, adelante. Es usted con Dios, porque la salvación es personal. Aun cuando yo quisiera, hermano, salvar la vida de mi hijo, no puedo, porque el contacto es Dios conmigo. Dios conmigo. Y es que yo pongo mi arbolito porque en él yo siento que yo en toda mi vida no lo pude poner, ahorita que tengo dinero pues ya lo pongo. Y solamente este año y al siguiente ya, de veras te lo prometo que cambio. Y llega el otro año, yo le apuesto mi cabeza que lo vuelve a poner, hermano. Porque el problema lo tenemos en el corazón. Mi problema está aquí, dentro de mí. Y le prometo que vuelvo a comprar una rosca. Y vamos a ver todo lo que significa en el mundo espiritual. Muchas veces nosotros no entendemos, hermano, pero está puesto esto porque dice la palabra de Dios que el diablo se ha vestido de ángel de qué? De luz. Porque si se nos apareciera monstruoso, correríamos. Y dijéramos nosotros, ¿sabe qué? No, pues yo ya no me vuelvo a meter con él porque está tan tremendo.
pero se nos va a aparecer o va a venir a nuestra vida engañado. El engaño, ¿por qué? Porque Él es padre de. Entonces nos va a engañar y nos va a poner lo más gustoso. ¿Para qué? Pues para que nosotros inmediatamente podamos caer. Y hacer, nosotros decimos, este tiempo, hermanos, es muy delicado, decir hermano a hermano. Mucho, muy delicado. ¿Por qué? Porque se han abierto, así como se abre en el mundo espiritual las cosas buenas, también la maldad. No crea que están los hechiceros y los brujos como nosotros, durmiendo, o mañana leo la Biblia. No, no crea eso. Ellos están al día. En cada día están practicando un hechizo, una brujería, una maldición. ¿Para qué? Para que la maldad aumente. Y llegue el momento en que no haya ni un justo. Porque Dios prometió, si existiera uno solo, yo no destruiré la tierra. Por eso es que hasta los que estamos en la casa de Dios, muchas veces vamos a ser engañados. Y mi pueblo pereció, dice la palabra, por falta de conocimiento, de entendimiento. No me diga que no sabemos nosotros discernir entre el bien y el mal, pero dice la palabra, tú, Israel, serás perfecto delante de Jehová tu Dios. No dice, hermano, tú serás un santo. Ya nos decía la palabra perfecto, integridad. ¿Y qué es la integridad? Que aunque no me vea el líder, que aunque no me vea el pastor, que aunque no me vea, yo sé que Dios me ve y entonces yo me aparto del mal. Porque aquí decimos nosotros, a lo mejor venimos de un pleito de mi casa y aquí estoy, gloria a Dios, aleluya, aleluya, sí. Pero Dios ya te miró, Dios ya te vio. Y entonces esa es la integridad. Que seas irreprochable. ¿Qué es irreprochable? Irreprendible. Que no haya ninguno que te señale. Ay, es que el hermano me está predicando, pero yo ya lo vi arrullando al niño. Yo ya lo vi allí en el carnaval. Aunque estaba nada más de mirón, pero yo ya lo vi. Y siempre hay ojos, hermanos, que ven. Y decimos, híjole, ¿cómo me fue a ver este hermano? O cómo me cachó en la mentira el hermano, también. ¿Verdad? Decimos, ¿cómo me cachó el hermano en la mentira? Que no haya quien te señale y te diga, tú no eres un hacedor de la palabra de Dios. Eso va a ser lo más importante. Ahora sí vamos a ver lo de la fiesta de los muertos. La fiesta de los muertos inició, ¿con qué cultura cree que inició? Mixteca, dice acá el hermano. A ver, ¿con quién? Con los egipcios, porque acuérdense que las primeras civilizaciones, según el libro de quinto grado, quien llegó al quinto grado, conoce las civilizaciones antiguas. Y la más antigua que se conoce es la de los egipcios. Los egipcios creían que cuando una persona se moría, había una reencarnación, o sea que volvía a la vida, pero ahora tenía él esa oportunidad. Aquí vamos a ver tres cosas, vamos a ver cómo se mezcla Europa con Asia, con el mundo, cómo llega a México y cómo es que ahorita está mezclado todo, para que usted se empape de todo perfectamente.
Entonces dice que la primera civilización fue la egipcia. Y ellos creían que cuando se moría, ellos a las personas que le hacían, las embalsamaban. Esto es para que duraran un tiempo. Ellas les daban alhajas, les daban oro, comida, algunas pertenencias. ¿Por qué? Porque tenían que pasar al otro mundo, a la otra vida y entregarle a los dioses. Su dios principal es el dios Sol. Entonces le tenían que entregar estas ofrendas. ¿Para qué? Porque ellos podían volver a regresar. Ellos fueron los primeros que hicieron el culto a los muertos. Usaban estas señales. Entonces los egipcios, hermanos, la palabra de Dios nos dice que pues Egipto se entiende como el mundo o el pecado. En Europa existían, en los Países Bajos, que es Escandinavia, Gran Bretaña, Irlanda, otra formación que se llamaban los druidas. Esos druidas eran sacerdotes donde creían que la tierra en este tiempo quedaba vacía, se terminaron las cosechas y entonces la tierra se quedaba vacía. Y había un día que se lo dedicaban al dios Shamaín. Ese dios Shamaín, ya se me acabó el tiempo, no les voy a decir hasta ahí. Ese dios, el hermano Shamaín, se supone que regresaba a los espíritus del fondo de la tierra hacia la vida de los seres humanos. Era un día en especial. Esos sacerdotes eran brujos y hechiceros que se disfrazaban con las pieles de los animales, se ponían los cráneos, los huesos, todas las pieles, para pasar, y cuando vinieran los espíritus no se los llevaran a ellos, sino que pensaran que eran lo mismo. Y iban a las casas y les pedían una ofrenda. Esa ofrenda, cuando ya habían llegado los seres humanos, pues ellos se espantaban y decían: ya van a venir esos sacerdotes a pedir mi vida. Por lo tanto, ellos también se disfrazaban de esos seres que venían, de esos espíritus con huesos y cadáveres. De eso, hermanos, esas dos culturas, y después cada quien va adoptando una cultura diferente. En México, con los aztecas, se creía que cuando una persona moría, los aztecas hacían un lienzo y en ellos doblaban las piernas de las personas que habían muerto juntamente con los brazos, que después eso nos va a llevar al símbolo de el pan de muerto. Entonces se creía, y los envolvían tanto, que así los llevaban y les ponían en la boca una piedra de jade. Esa piedra se la iban a entregar a los dioses. ¿Por qué? Porque para los aztecas había 13 cielos y 9 infiernos que había que cruzar. Pero ellos, los que esperaban cruzar, les ponían un camino, no de flores, como ya después se puso, pero sí un camino donde esas almas llegaran hasta el mundo que se llamaba Mictlán, que es el mundo de la casa de los muertos. Cuando estaban ahí, se supone, hermano, que ellos ponían un altar. La importancia de nosotros poner un altar, y que Dios nos lo especificó así. ¿Qué significa para nosotros un altar? El estar en contacto el cielo con la tierra. Pues para los aztecas era igual, por eso es que les tenían que poner un altar donde estuviera no de 2 pisos, sino de 3. ¿Por qué? Porque iba a ser el cielo, la tierra, y aún debajo de la tierra, porque ellos creían que había un mundo, un inframundo, donde iban a venir los espíritus. Eso se
se creía, eso es parte de las civilizaciones, cómo se llega a nosotros lo que es el Día de Muertos. Para los celtas, que son parte de Gran Bretaña, y Gran Bretaña conquista Estados Unidos. Por lo tanto traen esa civilización, esa creencia la traen aquí. Eso es lo que ahorita nosotros conocemos el Halloween. Pero el hombre ha ido a más, no nada más se ha quedado ahí, ha ido a más cosas. Y nosotros nos conquistan los españoles, que entonces vienen y nos dicen, ahora ese altar va a tener tres estantes. Va a ser el primero, que es el cielo, el segundo el purgatorio, y el tercero va a ser el infierno. ¿Por qué nosotros no celebramos esta fiesta? Porque es un ritual para los muertos, donde ahorita ya se mezclaron las tres cosas. Y si usted ve ahorita cómo los niños se disfrazan, ya traen en ellos esa mezcla del Halloween y traen la fiesta del Día de Muertos. A nosotros nos dicen, es que el Día de Muertos es parte de la tradición, no estamos adorando a nadie. Incluso dice que la UNESCO nos tomó en el 80-82 para hacernos que nuestras tradiciones, como costumbres de nosotros, parte de nuestras costumbres. Pero es el engaño, hermano. Finalmente ese es el engaño. ¿Por qué? ¿Cuántos de nosotros hemos celebrado esta fiesta y hemos hecho altares? Y si yo le pregunto a cada uno, ¿qué ha puesto en su altar y por qué lo ha puesto? Muchos de ustedes desconocen el verdadero significado de por qué lo ponen. Únicamente dicen, pues es que es para recordar que mi difunto, por la persona que tenga en memoria. ¿O cuántos de nosotros sí sabemos qué ponemos en el altar? ¿Por qué lo ponemos? Incluso ahora ya en las escuelas pues nos dicen, ¿verdad?, que parte de la tradición, pues ya nos imponen a nosotros también a hacer las calaveras, a participar. Quiero decirles, hermanos, que nosotros como cristianos no podemos participar de esa celebración, porque el mundo de las tinieblas se abre verdaderamente. Algo que tenían de cierto estas personas que venían de los celtas es que el mundo espiritual sí se abre, sí se abre. No es que venga mi papá, mi mamá, mi abuelita a comer, no, vienen los demonios a celebrar, vienen los demonios a pactar con el ser humano, vienen los demonios sí a visitar las casas. ¿Por qué? Porque el fin está cerca, hermano. Entonces, cuando ponemos nosotros un altar, los que han puesto un altar, dice que la primera, en el primer escalón, ¿qué vamos nosotros a poner? Hay símbolos que ellos tienen y que dentro de la palabra de Dios, hermanos, están prohibidos. ¿Qué es? El 31 de octubre en Estados Unidos en 1985, no, en el 95, por primera vez se hizo el primer lugar donde se adorara a Lucifer. Ellos ahí, hermanos, pactan acerca de la maldición de la tierra, la maldición a la iglesia, que la iglesia no prospere, que la iglesia quede empobrecida, que la iglesia se enferme, que la iglesia se extermine. ¿Por qué? Porque decíamos, la palabra de Dios dice, mientras haya iglesia, las puertas del infierno no van a prevalecer. Pero si nosotros estamos dormidos, hermanos, ellos no duermen, ellos sí están ayunando, ellos sí están maldiciendo la tierra, ellos sí están trabajando en pro
de lo que ellos consideran su creencia. Por eso es que en Estados Unidos se festeja el 28 de octubre, el día de Halloween. Esa es la verdadera festividad, la primera festividad que tienen los que adoran al diablo, hermanos. Esa es su primera festividad. Y 7 más hay. Que después se viene la Navidad, después la rosca de Reyes, después la Candelaria, después el 21 de marzo, que es donde hay donde van a las pirámides a tomar energía, van a llenarse de demonios, no van a tomar energía, van a llenarse de demonios. Después de ahí, en la noche de San Juan, que es cuando se titulan los sacerdotes del diablo, son 7 fiestas que ellos tienen para subir de grado. Pero en esta empieza. ¿Qué cree la Iglesia Católica o la Iglesia tradicional, hermanos? Dice que el 31 de octubre, ¿cómo llegó la Iglesia Católica a algo así, a alinearse? Ellos festejaban en otra fecha, el día de los difuntos, ellos lo festejaban en agosto, y se alinearon. ¿Por qué? Porque veían que pues muchos adoraban, los aztecas venían adorando a sus dioses y adoraban a los muertos. Entonces dijo, vamos a poner un día y todos nos vamos a unir, donde vamos a ponernos rezos para que puedan salir nuestros difuntos al mundo de los vivos. Ellos creían que el 31 de octubre había que celebrar a los muertos que fueron muertos con violencia o en la calle, trágicamente. Eso se hacía el 30 y el 31. A los niños que murieron sin haber sido bautizados y a los más pequeños el 1 de noviembre. ¿Por qué nosotros no creemos eso? Porque nosotros tenemos el conocimiento, y dice la palabra de Dios, que el bautismo tiene que tener usted en su conciencia y usted su voluntad ¿a qué? A bautizarse. Y un niño no tiene conciencia. A un niño le dice su papá y su mamá, oye, tú quieres ser mi comadre y mi compadre, vamos y nos llevamos. Y le ponemos un nombre y le echamos agua. Pero el niño no sabe ni qué va a pasar. La palabra de Dios nos dice que los niños, ¿qué? ¿De los niños qué es? Es el reino de los cielos. Por lo tanto, pues no teníamos por qué estar haciendo el 30 y 31 esta conmemoración. Y el día 2, que es el día de la celebración, de mayor celebración en nuestro país, que es el Día de los Muertos. ¿Qué se le pone en eso? Empieza en la madrugada empiezan a sonar las campanas de la iglesia y entonces las personas van a las tumbas y ahí le ofrecen flores y le ofrecen comida y limpian las lápidas y están ahí, les cantan incluso una hora de mariachis a los muertos o lo que ellos quisieran, pero ellos no los muertos. Entonces, cuando uno está haciendo esa celebración, hermano, la palabra de Dios es bien clara y nos dice en Hebreos que está establecido. Ahorita les digo, Hebreos. Hebreos 9:27. Aquí se nos habla de que esté establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto, el juicio.
nada más lo voy a dejar ahí para que... entonces dice la palabra, Hebreos 9, 27, ¿qué dice? De la manera que está establecido, que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Dice que podemos regresar. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice que podemos regresar nosotros. ¿Cuántas veces creemos en la reencarnación? ¿Vamos a regresar algún día? Está establecido que el hombre muera una sola vez. Y después de esto, ¿qué le espera? Por lo tanto, no podemos ir como nos enseña la iglesia tradicional. No existen 3 lugares, hermanos. No existe el purgatorio. ¿Qué es el purgatorio para la iglesia católica? Es el lugar donde las personas no confesaron los pecados veniales. ¿Por qué son los pecados? Que se murieron sin confesar los pecados, pero son pecados pequeños. Y entonces tienen que purgar ahí en ese lugar que hay fuego, purgar esa condena para que las personas que estamos aquí vivas y que conozcamos, le ofrezcamos esta ofrenda, y por eso es que le ponen ahí la fotografía, para que no se vayan a salir del purgatorio otras personas que no estén en la foto. Pero eso no dice la palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios solamente nos menciona el cielo y el lugar del infierno. Pero aún así el infierno todavía no está abierto. Ese lugar está preparado, pero aún todavía no está muerto. ¿Qué va a suceder con nosotros? El cuerpo de nosotros va a ir a la tierra, porque dice la palabra de Dios que fue creado, que somos barro. Y fue creado. Ahí cuando Dios hizo a Adán, lo tomó de la tierra y vamos a regresar al polvo, ¿verdad? Nuestra alma, ¿dónde va a ir? A un lugar a esperar el juicio, ya sea para salvación, donde vamos a cobrar nuestro boleto de salvación, o la condenación eterna. Ahí van a ir nuestra alma, pero el espíritu va a volver a Dios que le dio. Va a regresar con Dios, porque Dios sopló y nos dio el aliento de vida. El espíritu no puede andar de aquí. A lo mejor nosotros ahorita ni conocemos al espíritu, ¿verdad? Aquí decimos, pues ¿dónde está el espíritu, hermana Pati? Dígame dónde está el espíritu. Pero el ser humano está integrado por esas 3, que se llama cuerpo, alma y espíritu. En ningún lugar de la palabra de Dios, hermanos, señala que hay un lugar intermedio, porque dice en Romanos, si confesáremos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar, confesar. Por eso es que nosotros tenemos que hablar con Dios. Confesar, sí lo hice, sí lo quise hacer, sí Señor, todavía hay envidia en mí, hay mentira, hay odio, hay robo, todavía hay cosas en mí que no he podido dejar, pero te las confieso. No hay un lugar donde se vaya a quitar. Ni nosotros pudiéramos ahorita decir, no, pues ahorita yo doy 5 años de mi vida y que mi mamá salga. No se puede, hermanos. Por eso es aquí en la tierra. Dios da la oportunidad que aquí en la tierra nosotros hagamos lo que querramos. Y dijo Josué, yo no sé si ustedes sirvan a los dioses que sirvieron sus padres, pero una cosa yo sé, que yo en mi casa serviremos a Jehová. Es tiempo de decidir, hermano. De decidir qué quiero. Quiero la vida eterna, busca las cosas espirituales. Muchas veces decimos aquí, es que mi cuerpo se está desgastando, tanta oración, tanto todo. Sí,
pero nuestro pago lo tiene el Señor allá. Amén. Allá en el reino de los cielos, hermano. Ningún trabajo en la casa de Dios es infructuoso, dice la palabra de Dios, porque Dios es el que recompensa, Él es el galardonador de su pueblo y de sus hijos. Por lo tanto, aunque nosotros tengamos la mejor intención de decir de los que ya partieron, pues voy a buscar la salvación, ya no hay oportunidad. Y vamos a ver qué nos dice Eclesiastés 9. Con esto ya voy a terminar ahí el tema, hermano. Yo quisiera que, dice la palabra de Dios con el texto que nosotros iniciamos, hermano. No dejes que entre ninguna abominación a tu casa. Porque nosotros aquí los miércoles hemos dicho, hermano, que a nuestra casa ha entrado Jesús. Y Jesús es santo. Jesús es puro, hermano. Jesús es la persona más importante que debe de habitar en tu casa. Por lo tanto, no contamines el lugar de la habitación del Señor. No contamines el lugar, hermano, donde Jesús está en tu casa. La palabra de Dios nos dice en Eclesiastés 9:5. Está después del libro de Salmos. Subráyenlo, hermano. Eclesiastés 9:5 dice así: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más, porque su memoria es puesta en también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace. ¿Entendemos esta cita, hermano? Nosotros como vivos sabemos que vamos a morir, pero los que ya murieron, dice la palabra de nuestro Dios, no saben nada. Entonces, ¿cómo a veces nosotros como pueblo de Dios consultamos a los muertos? No, y que ganemos si ellos ya no saben nada ni nos van a escuchar. La palabra de Dios es tan clara, hermano. Cuando nosotros preguntamos, ay papá, ¿qué harías tú en este lugar? ¿Usted cree que me va a contestar mi papá? Nada. Ya no me va a contestar nada, porque nada sabe. Dice que su memoria quedó en el olvido. ¿Y cuántas veces nosotros vamos con la medium, para que nos lean las manos? ¿Para qué, hermano? Y decimos, es que yo oí clarito la voz de mi mamá que me decía que la palabra de Dios establece que el hombre muera una sola vez, y después de esto, el juicio. Nosotros sabemos que vamos a morir, pero los muertos ya nada saben. Están en el sueño. Y dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, el que se muere se lleva consigo su odio, su amor, su envidia,
Ya fenecieron ahí con... ¿Cuántas veces nosotros decimos, te odio hasta la muerte? ¿Sí sabes lo que estás diciendo? Te odio hasta la muerte. Pues que nunca lo Te lo vas a llevar cuando te mueras. Y en lugar de que mueras en paz, ¿cómo vas a morir? con remordimiento. No, con un tormento. ¿Por qué? Porque te llevaste tu envidia, te llevaste tu falta de perdón. 15 años, hermanos, perdonen. No, ¿cómo crees? No se puede. Pues se van a llevar, dice la palabra de Dios. Se lo va a llevar a la tumba. Ya no tiene más paga. No te afanes por trabajar, hermano. Cuando te mueras, No te vas a llevar nada. nada. Nada de lo que trabajaste, de lo que juntaste, de lo que hiciste. Ay, es que el hermanito se murió y me dejó 3 casas. Gloria a Dios, voy a decir yo. Yo sí voy a decir, gloria a Dios, sí me heredó 3 casas. Tu vida tiene que estar plantada en Dios, hermano. Busca primero el reino de Dios y todas las cosas te vendrán por añadidura. Busca primero el favor de Dios. Adán salió del huerto con una maldición. Trabajarás con el sudor de tu frente, pero en Cristo Jesús traemos la bendición de Jesús. Y todo lo que hagas en mi nombre, yo lo prosperaré. Amén. Yo lo voy a prosperar. Si las aves del cielo no hacen nada por trabajar y las sustento, ¿cuánto más vosotros que adoraréis mi nombre? ¿Cuánto más? No voy a velar por ustedes. Muchas veces nos afanamos aquí en la tierra, hermano. Pero dice aquí el predicador, no te afanes porque ahí ya no hay más paga, porque la memoria te la pusieron en el olvido. Cuando estás aquí en la tierra, sí hay ángeles que están escribiendo tus memorias, tus crónicas. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué no estás? ¿Por qué? Porque en el día que llegues al juicio, ahí te van a ser abiertos los libros, hermano. ¿Qué hiciste y qué no hiciste? Ahí. Pero nada tiene que ver el mundo de los vivos con el mundo de los muertos. Nada, hermano. Cuando tú pones un altar, tú estás adorando, pero no a tus antepasados, no a tus generaciones, no a tus abuelos, no a tu... No, hermano, estás adorando el mundo de las tinieblas. Porque en la próxima clase yo te voy a decir todo lo que ponen en la ofrenda y qué significado tiene en el mundo espiritual. No permitas que tu hijo salga con una calabaza porque estás pactando a tu hijo para los demonios. No pongas en tu casa un moño ni que estás de luto. ¿Por qué? Si tu gozo es Jesucristo. Tu gozo es Jesucristo. Nosotros, hermanos, estamos trabajando aquí para vida eterna. Para vida eterna, no para muerte. Decía mi hermano, cuando yo ya me muera, ya no me resuciten. Pero cada uno de nosotros nos aferramos a la vida, decía ayer un hermano. ¿Por qué? Porque la vida es bien bonita. Muy bonita, hermano, porque nos las dio Jesús. Por eso es que nos aferramos a la vida. Pero ¿qué hay más allá de esta vida? A nosotros nos espera, hermano, la presencia del Dios Todopoderoso. A nosotros nos espera Jesús. No necesitamos un perrito que nos brinque el río, como dicen. No necesitamos, hermano. Nosotros a lo único que necesitamos es a Jesucristo, el Dios vivo. El que nos compró y nos selló con su sangre preciosa. Nosotros no pactamos con el mundo.
Nosotros no tenemos una marca porque esas calabazas es una marca. Nosotros tenemos una señal que nos ha sido puesta y es el nombre de Dios en nuestra frente, hermano. Nosotros pasaremos a la vida eterna con ese sello del Espíritu Santo que es para vida eterna. Por eso yo te invito que en esta hora vamos a ponernos de pie. Yo sé que es un tema muy fuerte, hermano, porque a lo mejor tú estabas ya ahorita preparando tu ofrenda. Pero yo tengo la obligación de ponerte a la luz de la palabra de Dios. El Señor no quiere, hermano, que sigas practicando cosas que no conoces y cosas que a lo mejor, hermano,